Esdras 5. Vamos a comenzar con Esdras y vamos a leer ahí en el versículo 1 y 2 de Esdras. Dice Esdras 5, verso 1 y 2: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Muy bien, vamos ahora al libro de Zacarías, por favor. Y en Zacarías hemos estado tomando el capítulo 1, del versículo 1 al 3. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien, iglesia, avanzamos con el tercer mensaje de una serie de 15 sermones titulada Los mensajes gemelos de Escatos. El subtítulo de la serie completa es Reseña de Zacarías sobre el fin. El primer mensaje se subtituló Introducción. El segundo, Cuernos contra carpinteros, y hoy se subtitula mi tema, Jehová en medio de ellos. En este capítulo vamos a tener el estudio de la tercera visión de una serie de 8 visiones. Es una visión conocida como el varón con el cordel de medir. Y vamos a dividir este segundo capítulo en 3 partes. La primera, la visión. La segunda, un llamado a escapar. Y la tercera, profecía milenaria de Jerusalén. Son las 3 partes en las que dividiremos este segundo capítulo. Repiten después de mí: la visión. Un llamado a escapar. Profecía milenaria de Jerusalén. Y para interpretar correctamente estas 3 partes, que en un momento vamos a desarrollar, voy a agregar una cuarta clave interpretativa a las 3 claves que ya di en el primer tema. Voy a agregar una cuarta clave interpretativa a las 3 claves que di en el primer tema. Sin esas 3 claves, usted no puede interpretar el libro de Zacarías, ni otros libros proféticos. Pero con esas 3 claves y esta cuarta, entonces va a ser mucho más sencillo entender la profecía bíblica, principalmente al momento de interpretar. Y la clave es la siguiente: el anuncio y cumplimiento de la profecía no siempre está vinculada ni está sujeta a la secuencia y orden en que ésta se pronunció, junto con otras profecías o eventos. Repito. El anuncio y cumplimiento de la profecía no siempre está vinculada ni está sujeta a la secuencia y orden en que ésta se pronunció, junto con otras profecías u otros eventos. Esta clave es imprescindible para poder interpretar los libros proféticos. Dicho de una manera más sencilla, un versículo que contenga una profecía
forzosamente esta profecía no tiene que estar vinculada con el siguiente versículo, o su interpretación estar sujeta al versículo anterior o posterior a este. Ya así se entiende más fácil. Esto contradice una de las principales reglas de la hermenéutica, que es el texto se interpreta junto con su contexto, pero no es el caso en la profecía bíblica, ya que en algunos casos sí es válido y en otros casos no es válido interpretar en base al contexto. Voy a dar dos ejemplos porque no quiero estar defendiendo esta argumentación ante teólogos que principalmente en las redes sociales afirman que la enseñanza está equivocada o no es trazada adecuadamente. Voy a dar dos ejemplos de esta clave. La primera está en Miqueas 5, por favor. Abran Miqueas capítulo 5. ¿Alaban a Dios? Observen Miqueas 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía se cumplió en los días del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Usted encontrará que la citan los sacerdotes judíos en Mateo capítulo 2 cuando hablan con Herodes. Pero el versículo 1 y el 3 no tienen nada que ver con la profecía del versículo 2. El versículo 1, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Todo esto tuvo que ver en la conquista de Israel por parte de Babilonia. El verso 3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Todo esto tiene que ver con el milenio. Entonces, la profecía del verso 2 no está vinculada ni relacionada, ni hay una secuencia de eventos entre el versículo 1 y 2, 2 y 3. Vamos a tomar otro ejemplo, está Zacarías 11, versículo 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Cuándo se cumplió la profecía? ¿Perdón? ¿Ya dijeron? Con Judas Iscariote. Pero la profecía del versículo 2 y 13 no tiene nada que ver con la del versículo 11 o con la escritura del verso 11, ni con el versículo 14. ¿Qué nos está confirmando estos dos versículos? Que el anuncio y el cumplimiento de la profecía no siempre está vinculada ni está sujeta a la secuencia y al orden de los eventos que se pueden describir en el versículo posterior o en el versículo anterior. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Podemos ver entonces que si es así, vamos a encontrarnos con varios versículos en el libro de Zacarías. Para poder interpretarlos vamos a requerir esta clave. Sin esta clave va a ser un poco confuso porque vamos a confundirnos al ver que en el versículo anterior dice algo muy diferente y si intentamos vincularlos nos vamos a extraviar. Muy bien, ya entendiendo esta clave, comencemos. Primero vamos a ver la visión. ¿Cuál es la visión? El varón con el cordel de medir. Vámonos a Zacarías capítulo 2. Mi alma te alaba, Señor.
Zacarías 2, del 1 al 5. Alcé después mis ojos y miré. Y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Y le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Ya tenemos algo adelantado sobre la interpretación de esta visión, porque en el tema anterior descubrimos en la simbología bíblica que es medir con un cordel, con una caña, con una plomada. Y vimos qué significa. Y significa brindar cuidado y protección. Cuando aparece en el texto que un ángel, un profeta, un rey está midiendo, está haciendo alusión, si hay un símbolo allí, está haciendo alusión a brindar cuidado y protección. Y el profeta Ezequiel, en su libro, habla de medir el templo. Zacarías y Juan de Apocalipsis, ellos hablan de medir la santa ciudad. Esta visión cobra más sentido cuando meditas la desesperación que siente el ángel que iba guiando a Zacarías en su tour visionario, cuando este ángel clama desesperado a Jehová. Él clama, ¿hasta cuándo no tendrás piedad, Jehová de Jerusalén? Cuando pones atención a ese clamor, la visión cobra sentido. Vamos a ver el clamor del ángel ahí en Zacarías 1. Zacarías 1, versículo 12. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? El pueblo amado del Señor está cautivo, Jerusalén ha sido destruida y en apariencia parece que la ira de Jehová no ha sido saciada, la ira de Jehová no termina, y este varón que mide con un cordel está revelando 3 cosas sobre Jerusalén. Y estas 3 cosas que él revela es la respuesta a la pregunta, al clamor del ángel. ¿Qué era lo que le angustiaba al ángel? Jerusalén, las ciudades, todo está destruido. Han pasado 70 años, ¿hasta cuándo, Jehová, extenderás tu misericordia sobre los judíos? ¿Hasta cuándo Jerusalén continuará en ruinas? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. La visión viene por causa de la pregunta. Y esta respuesta de la visión va a revelar a través de ella 3 cosas sobre Jerusalén. Número 1, en un futuro será recuperada Jerusalén. En un futuro será recuperada Jerusalén. Número 2, será recuperada parcialmente. Y ahí va a agregar usted primero el templo y los judíos. Primero el templo y los judíos. Y número 3, será reconstruida, pero sin muros. Algo muy extraño. Muy bien, vamos a analizar estas 3 cosas que son la respuesta al clamor del ángel. Número 1, en un futuro será recuperada Jerusalén.
Jerusalén no solo fue destruida por Nabuzaradán, capitán del ejército de Nabucodonosor, sino que Nabuzaradán inició la desolación prolongada de Jerusalén. Él la inició. Y aunque fue reconstruida por Nehemías, Jerusalén quedó en manos de los gentiles. Para el tiempo de Esdras y Nehemías, si ustedes ya leyeron los libros que les encargué, han de recordar que para el tiempo de Esdras y Nehemías, Jerusalén estaba en manos de los persas. Es hasta el año 333 antes de Cristo que pasa Jerusalén a manos de Alejandro Magno. Cuando Alejandro, junto con sus huestes macedonias, yendo de camino para conquistar Egipto de los faraones, llega a Jerusalén y la toma. Pero como el periodo del reinado del jaguar fue muy corto, entonces después de que cae Alejandro comienza la lucha de los Ptolomeos contra los Seleucidas, que es la rebelión de los macabeos. Y después tenemos que Roma sofoca a lo que es la dinastía de los Asmoneos para tomar el control en el año 63 por medio de Cneo Pompeyo Magno. Este emperador romano toma control de Jerusalén del año 63 en adelante. En el año 70 después de Cristo, el general Tito, hijo de Vespasiano, quema el templo de Jerusalén. Los judíos son dispersados por segunda vez por todas las naciones y Jerusalén pasa a ser de los gentiles. ¿Alaban a Dios? Y desde el año 70 hasta nuestros días, Jerusalén es de los gentiles. Pero había una promesa de que en un futuro sería recuperada por los judíos. Vamos a ver dos de diferentes escrituras que confirman lo que se vio en esta visión de Zacarías capítulo 2. Vamos a ver Joel capítulo 3. ¿Alaban a Dios? Dice en el versículo 16 y 17. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Ya no habrá más gentiles en Jerusalén. Es a lo que alude la expresión extraños. ¿Por qué? Porque Jehová rugirá desde Sión. Esto es, Señor recuperará su trono, que es Jerusalén, la ciudad del gran rey, dice Mateo, y los extraños serán expulsados. Esta es una de diferentes promesas. Vamos a ver otra en el libro de Amós. De ahí de Joel, a un lado está Amós, capítulo 9. ¿Alaban a Dios? Amós 9, versículo 11 al 15. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente,
y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Hoy prepárese porque hoy nos espera un día largo. Ok, vamos a ver este primer punto que estamos analizando. En un futuro será recuperada Jerusalén. Todas estas escrituras, o estas dos escrituras y otras tantas más, están confirmando que Jerusalén será arrebatada de los gentiles. ¿Desde cuándo cayó en manos de los gentiles, hermana Antonieta? Bueno, hubo, en el tema anterior dije que hubo 3 deportaciones. Nabucodonosor se lleva a los judíos en 3 grupos. El primer grupo es en el 538, el primero. El segundo grupo se va en el 588 y el tercer grupo en el 598. Entonces, como estoy mencionando que desde que Nabuzaradán, capitán del ejército de Nabucodonosor, ejército de Babilonia, él fue quien inicia la desolación prolongada. Esto es, Jerusalén es destruida, pero su destrucción se iba a prolongar. ¿Hasta qué tiempo? Hasta nuestros días. Hasta el día de hoy, Jerusalén no ha sido recuperada por los judíos. Entonces, la desolación comienza desde el año 538 aproximadamente, antes de Cristo, hasta nuestros días. Ya ha venido pasando por los gentiles, lo tuvieron los persas, lo tuvieron los griegos, después los romanos, y después de los romanos, hoy actualmente, lo tienen los árabes, los musulmanes. Ahí está el conflicto ahorita en Israel. Vea las noticias. Entonces, la pregunta del ángel. Van 70 años. ¿Cuánto tiempo más? No se le dijo cuánto tiempo más. Solo se le dijo que un día sería recuperada Jerusalén. ¿Pero quién lo dijo? Bueno, aparte del varón que está midiendo con el cordel. ¿Quién lo dijo, hermana? Hermana Erika. Pues lo dijo Amós, lo acabamos de leer. ¿Quién más lo dijo? Joel, estamos leyendo Joel y Amós. Joel dice, extraños no caminarán más por Jerusalén. ¿Y qué dice Amós? Dice, y nunca más serán arrancados de su tierra. Será recuperada Jerusalén. Parece que todo está perdido. Dese una idea, un aproximado de 14 millones de judíos. 14 millones de judíos contra más de 100 millones de musulmanes en el Medio Oriente. 100 millones de musulmanes peleando ese pedacito, esa ciudad, la tierra de Israel, y 14 millones defendiéndola. Aquí humanamente no tiene esperanza Israel. Pero quiero decirles que será recuperada. Jerusalén será recuperada. La profecía lo dice, Joel, Amós, Isaías, otros profetas dicen Jerusalén será recuperada. Hablando en estrategia política y bélica, no tiene esperanza. 14 millones contra 100. Pero ya el Señor nos dio un indicio en 1967 con una guerra llamada la Guerra Milagrosa, la Guerra de los 6 días. Israel recupera 4 ciudades en esa guerra en tan solo 6 días contra todos los musulmanes que ocupan actualmente Jerusalén. Alaban a Dios. Muy bien, pasemos al segundo punto. ¿Cuál es el segundo?
Lo primero que va a recuperar el Señor de Jerusalén es el templo y los judíos. Eso es lo primero. Va a ser parcialmente, porque Jerusalén no solamente es el territorio. Jerusalén no puede ser desvinculada, separada del templo. Cuando la Biblia se refiere a Jerusalén, se refiere al templo, y cuando se refiere al templo, se refiere a Jerusalén. Entonces, Jerusalén completa es la nación, la ciudad y el templo. Pero cuando ésta sea recuperada, será recuperada parcialmente. No serán medidas con cordel las tres cosas juntas, que es la nación, la ciudad y el templo, sino serán medidos en el siguiente orden. Primero es el pueblo, es lo que se va a recuperar. Primero el pueblo, luego el templo y al final la ciudad. En este orden se recupera Jerusalén. Repito, primero es el pueblo, luego el templo y al final la ciudad. Vamos a ver esto en Zacarías 2, 1 al 2. Alcé después mis ojos y miré. Y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir Jerusalén. ¿Qué es medir? Brindar cuidado y protección. A medir Jerusalén, para ver cuánto es su anchura y cuánta su longitud. Esto va a ser en partes. Primero es la anchura, luego la longitud. Esto revela las dos partes en que se va a recuperar. Primero va a ser templo y la nación, y después la ciudad. Muy bien, vamos a ver qué es Juan, el de Apocalipsis, quien nos lo confirma. Abran por favor Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. ¿Quiénes adoran en el templo? Los judíos. Levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo aparte, no lo midas. Ese patio es la ciudad. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad o pisarán la ciudad santa 42 meses. Qué tremendo está esto. Ok, vamos a hablar de esta recuperación en este orden. Primero el pueblo, después el templo y tercero el patio. El pueblo. Una vez que Dios deja a los gentiles en la gran tribulación, se vuelve a los judíos. Usted debe recordar que Dios no trata simultáneamente con judíos y gentiles. Si trata con los gentiles, deja a un lado a los judíos. Si trata con los judíos, deja a un lado a los gentiles. Ahorita, ¿cuándo fueron dejados los gentiles? Los gentiles fueron dejados en el año 70 por su Dios. Cuando Dios entregó el templo, entregó la ciudad y expulsaron a los judíos. ¿Mencioné gentiles? Perdón, me empujó el hermano. Dios dejó a los judíos en el año 70 cuando entrega a Jerusalén, el templo, a la destrucción, y los gentiles toman control sobre su pueblo. ¿Por qué cree que le han hecho lo que le han hecho a los judíos en estos 1900 años de historia? Perseguidos, asesinados, sus mujeres violadas, porque Dios dejó a los judíos. Pero van a ser medidos. ¿En qué fecha? Van a ser medidos cuando el Señor venga por segunda vez.
se lleve a la iglesia, deja a todo el mundo gentil y se vuelve a los judíos. Entonces, lo primero que se mide es el pueblo. Los judíos que dicen Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, 144,000. 144,000 van a recibir al Cordero porque el Señor se vuelve a ellos. Entonces, lo primero que se recupera es el pueblo. Mide a los que adoran en el templo. Segundo, el templo. Aunque en realidad, hablando ya en nuestra época, lo que va a recuperar el judío no es el templo, sino lo que ellos van a recuperar es el lugar geográfico donde estaba el templo, que actualmente se encuentra una mezquita musulmana llamada la Mezquita de Omar o la Cúpula de la Roca. Cuando el templo fue destruido en el año 691 después de Cristo, se construye este templo musulmán en el mismo lugar donde estaba construido el templo. Ese terreno es el que va a recuperar los judíos durante los 3 años y medio de gran tribulación, porque ahí leímos que es durante 42 meses. Entonces será recuperado ese terreno y comenzará la construcción del templo en el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque se está profetizando. Mide a los que adoran y mide el templo. Del templo hoy los judíos nada más tienen lo que se llama el Muro de las Lamentaciones, que son las piedras que recogieron del templo que destruyó Tito. Cuando él destruyó el templo lo quemó, que por cierto no quería quemarlo, porque él apreciaba ese templo. Entonces, de todas esas piedras que derribaron y que Jesús profetizó en Mateo 24, que no quedaría piedra sobre piedra, ellos recogen todas esas piedras, levantan un muro que hasta el día de hoy permanece, se llama el Muro de las Lamentaciones. Pues ellos destruirán la mezquita de Omar, y cuando toquen ese lugar sagrado de los musulmanes, se desata la Tercera Guerra Mundial. Pero lo van a recuperar. Porque Juan lo vio en una visión, Zacarías lo vio en una visión. Mide el templo y los que adoran en él. ¿Alaban a Dios? Tercero, el patio o la ciudad será recuperada al final de la gran tribulación. Porque estamos leyendo, según Juan, que la santa ciudad, la cual es Jerusalén, la santa ciudad Jerusalén será hollada, será pisada por los gentiles 42 meses. Entonces, fuera del templo, los judíos no podrán recuperar Jerusalén, sino hasta el final de la gran tribulación. A eso es a lo que nos estamos refiriendo en este segundo punto, que esta recuperación será parcialmente. Primero primero los judíos, después el templo y después la ciudad. O el patio, correcto. Este orden de recuperación de Jerusalén fue prefigurado por el profeta Zacarías y por el profeta o el sacerdote Esdras. Porque primero fue liberado el pueblo de Babilonia y fue llevado a Jerusalén por manos de Zorobabel. Primero se redimió al pueblo. Segundo, si han visto la cronología de Esdras y Nehemías, lo segundo que se recupera es el templo. ¿Quién lo reconstruye? Esdras. Nehemías reconstruye la ciudad. Entonces, primero se libera al pueblo de Babilonia, número 1, es la figura. Número 2, se reconstruye el templo. En el mismo orden que vio Juan en Apocalipsis 11, que sería recuperada parcialmente. Primero pueblo, nación, después templo y tercero ciudad. En ese mismo orden será hecho. Muy bien, pasamos a lo tercero. Será reconstruida sin muros. Repitan la tercera. El tema de una ciudad amurallada garantizó en la época antigua a todas las ciudades, no solo a Jerusalén,
a todas las ciudades garantizaba protección y privacidad de la ciudad. Protección y privacidad. Y Jerusalén desde sus inicios fue una ciudad amurallada. Vamos a contextualizar la importancia de una ciudad amurallada. Escuchen las siguientes escrituras, no las busquen, solo óiganlas. Si quieren anotarlas para estudiarlas en casa, Deuteronomio 3 al 5 dice: y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos, y tomamos entonces todas sus ciudades, y no quedó ciudad que no les tomásemos. 70 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og de Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Era muy significativo el que una ciudad estuviera amurallada, porque está hablando de su seguridad, protección, paz. Primera de Reyes 3:1 dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Salmo 122:7: sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Ezequiel 38:11: y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Miqueas 5:1: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Todas estas escrituras y muchas más revelan la importancia de que una ciudad estuviera amurallada. Equivalía a seguridad, tranquilidad, paz, salvación, protección, etc. Era todo lo que garantizaba tener a la ciudad amurallada. Incluso podemos recordar, si ustedes han visto la película El Reino de los Cielos, cómo es que cuando Jerusalén va a ser tomada por Salahadín en el siglo XVI, cómo es que Salahadín, quien enfrenta a Balián, hijo del barón de Ibelín, cómo es que tiene muchas pérdidas y tarda muchas semanas en lograr tomar Jerusalén, y el problema es que era la ciudad más protegida en aquel tiempo por sus murallas. ¿Alaban a Dios? En una futura recuperación de Jerusalén, esta será reconstruida, pero no con murallas. Será reconstruida sin murallas por dos razones. La primera, Jehová será su muralla, y la segunda, porque no habrá cupo para tantas personas que van a visitar Jerusalén junto con sus rebaños. Esa es la razón por la cual los habitantes de Jerusalén tendrán una nueva Jerusalén, pero sin murallas. Vamos de nuevo a Zacarías capítulo 2. Zacarías 2 dice el versículo 4 y 5: y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. ¿Alaban a Dios? Ahí está ya confirmado, pero para aquel que tenga una brizna de dudas, vamos a abrir Isaías 26. Si usted dice: ¿será así? ¿Será posible que reconstruyan Jerusalén sin murallas? Isaías 26:1. ¿Alaban a Dios? Dice Isaías 26:1:
En aquel día, esto es en el futuro, cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. ¿Alaban a Dios? Ya no puso murallas como la protección, como la seguridad de aquella nación, sino que el Señor será, ¿qué dijo Zacarías? Completo, muro de fuego. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Avancemos ya para preparar el cierre. Segundo, un llamado a escapar. Porque ¿cuál fue el primero que vimos? La visión. Ahora pasamos a segundo, un llamado a escapar. Abran Zacarías capítulo 2. Esto va a ser un poco más rápido. Zacarías 2, versículos 6 al 9. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Una exhortación para los judíos temerosos de salir de Babilonia. Nuevamente, ustedes han de recordar que fueron 3 grupos de exiliados. El primero salió por mano de Zorobabel, el segundo por mano de Esdras y el tercero por mano de Nehemías. Así es que los primeros que salen por mano de Zorobabel, que están registrados en el capítulo 3 del libro de Esdras, y entre ellos iba el profeta Zacarías y el profeta Ageo, los otros 2 grupos tenían miedo de salir. Entonces estos versículos del 6 al 9 es un llamado a escapar. Por eso dice, escápate. Le está llamando Dios a aquellos grupos de judíos miedosos que no tenían el ánimo para huir porque estaban exponiendo su vida. Entonces Zacarías da este llamado del versículo 6 al 9. Tercero, ¿cuál es lo tercero? Profecía milenaria de Jerusalén. Nuevamente regresamos a Zacarías, al capítulo 2. Y vamos a leer del 10 al 13. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti. ¿Quién lo ha dicho? Ok, no es el ángel, no es Zacarías, Jehová. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. ¿Quién va a morar? Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Juan, quien escribe el Apocalipsis, casi no reveló nada sobre el milenio. De hecho, ustedes nada más van a encontrar un capítulo, y ni siquiera es completo, es Apocalipsis 20 del 1 al 14, donde se menciona el milenio. Pero Zacarías e Isaías nos revelaron muchísimo sobre el milenio. Esta profecía de Zacarías 2, del 10 al 13, no quiero extenderme mucho porque vamos a hablar sobre el milenio en los próximos capítulos. De aquí solo quiero extraer una sola cosa de este pasaje.
Sobre muchas cosas que pudiera compartirles, solo voy a escoger cómo es que Jehová y su Hijo Jesucristo se van a unir y van a ser una sola persona. Actualmente Jehová es uno y Jesucristo su Hijo es otro. Y aclaro que no soy trinitario. Soy unitario o unicitario, como se pueda denominar. Pero hay mucha polémica cuando se menciona que Jesucristo es Dios, sí, pero solo en cierto sentido. Porque Jesucristo, como hombre, actualmente está intercediendo entre Jehová y la humanidad. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dios no puede morir, el Hijo de Dios sí murió. Dios no tiene hambre, pero al Hijo de Dios cuando caminó en esta tierra sí le dio hambre. Dios no puede sangrar, el Hijo de Dios sí sangró. Entonces, de una forma podemos entender que Dios, Jehová, es una persona y Jesucristo, su Hijo, es otra persona. Y no soy trinitario. Repitan, nuestro pastor no es trinitario. Yo sigo creyendo que Jesucristo es Dios, pero en cierto sentido. Ahorita no lo puedo explicar. Solo estoy dejando en claro que Jehová es como el Padre diferente a su Hijo Jesucristo. Bueno, tenemos una promesa de que Jehová vivirá dentro de su Hijo Jesús y serán uno solo. Porque leímos que Jehová estará en medio de ellos y Jehová los visitará. Porque sí puso atención donde remarqué ahí quién está hablando. Vamos a leer nuevamente Zacarías 2 para confirmar cómo será Jehová dentro de Jesucristo. Repitan, Jehová dentro de su Hijo Jesucristo. A ver, vamos a decirlo más completo porque si no, creo que puede alguien tergiversar mi explicación. Repitan, Jehová entrará en su Hijo Jesucristo. Y Jehová dentro de Jesucristo estará en medio de ellos, caminando entre ellos. Muy bien. Zacarías 2, nuevamente, y el verso 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti. ¿Quién ha dicho? Ok. Jesucristo ya estuvo en medio de nosotros, aquí en la tierra, el Hijo de Dios. Pero Jehová no ha estado en medio de nosotros, pero esta vez estará cuando entre dentro de Jesús. Vamos a ver Zacarías 14. Y es exactamente la misma promesa, Zacarías 14, pero dicho de otra forma. Zacarías 14, versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno será su nombre. Ya no serán dos, porque los que creemos, los que somos unicitarios, creemos que Jehová, que Dios es Jesucristo, pero en cierta forma. ¿Sí está claro? Porque son dos personas. Pero en aquel día será una sola persona. Jehová estará dentro de Jesucristo y tendrán un solo nombre. ¿Cuál será ese nombre? Jesucristo. No será el nombre de Jehová, será un solo nombre. Entonces, ahora las personas podrán ver a Jehová, tocar a Jehová, y Jehová andará en medio de ellos, dentro de Jesucristo. ¿Alaban al Señor? Podría ampliar, pero déjeme agregar solo una escritura. En Isaías capítulo 9, ¿qué reino se habla, hermano Adán? El reino mesiánico. ¿Sabías tú que el Mesías va a ser el rey de esta tierra? Entonces, un reinado no puede tener dos reyes.
No puede reinar Jesucristo y luego reinar aparte Jehová. Entonces la única forma de que Jehová sea quien reine en la tierra y al mismo tiempo el Mesías reine en la tierra, quien se va a sentar en el trono de David, la única forma es que los dos se fusionen, sean uno solo. Entonces de esa forma es como se cumplen estas dos escrituras. Dígame usted si es sencillo o no es sencillo. Pónganse de pie.